les preparé una reflexión que se titula Consumado es, la obra de Cristo en la cruz. Fíjense que yo me presento, tengo varios pasatiempos. Yo trabajo como informático durante el día y en la noche hago clases como académico en una facultad de ingeniería. Entonces me gusta enseñar, me gusta explicar las cosas. Pero también debo reconocer las autorías. La autoría intelectual de este sermón que les voy a compartir es de mi esposa. Ella lo desarrolló, me hizo algunas preguntas, empezó a trabajarlo, armó el apunte y después yo con el tiempo lo fui complementando, así que tengo que reconocerlo ahí también. Esta es una curiosidad que yo encontré en los últimos meses de estudio que he tenido con mi esposa sobre el concepto de la consumación en la obra de Cristo, ¿ya? Y eso es lo que les voy a compartir a ustedes en esta mañana. Así que antes de ir a la lectura allí de la Escritura, hagamos una oración allí donde ustedes están, busquemos la presencia de Dios en nuestra mente. Querido Señor, te damos gracias por este hermoso día sábado que nos das, por la posibilidad de reunirnos, por la posibilidad de compartir con nuestros hermanos en la fe, por la posibilidad de abrir tu palabra, Señor, y poder reflexionar. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, que esté en las mentes, en los corazones de cada uno, que nos permitan extraer aprendizaje que tú quieres para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lectura base de este tema se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Nos relata sobre el momento en que Cristo entrega su espíritu. Está crucificado y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué significa consumado es? ¿Y por qué lo dice? Eso es lo que vamos a reflexionar en la mañana de hoy. Para eso quiero partir haciéndoles una pregunta para que interactuemos un poquito. No sé si eso se va a escuchar ahí en la transmisión, pero ahí levantan la mano y me comentan sobre qué palabras usamos habitualmente en otro idioma. Por ejemplo, desde mi formación como ingeniero y como informático usamos muchos anglicismos, ¿cierto? Porque hay como patentes, tecnologías, plataformas que vienen del inglés, ¿cierto? Entonces uno constantemente usa palabras que uno no las puede estar traduciendo, como por ejemplo Internet, que viene de red de redes, ¿cierto? Entonces, smartphone, usualmente a veces uno dice el teléfono inteligente, pero es prácticamente un nombre propio que utilizamos allí para el dispositivo. ¿Qué otra palabra usamos habitualmente en otro idioma? Ok, ¿cierto? Como viene también, no es propio del habla hispana. ¿Alguna otra? ¿No lo usan habitualmente? Pero fíjense que nosotros usamos, sí, por ejemplo, de lo que comemos, sándwich, bistec, vamos de shopping, lo que esto es vintage, nos vamos a tomar una selfie, vamos a darle like acá al canal de la dehesa, ¿cierto? En YouTube, ¿cierto? Vamos a darle follow, cosas relacionadas a, por ejemplo, lo que hacemos por ejemplo, palabras como el marketing, el chat, el coach. Usamos una tremenda cantidad de palabras en otro idioma que usualmente se utilizan porque o no tienen una traducción muy directa, ¿cierto? O bien están dadas en un contexto por un nombre propio, una tecnología, una plataforma, pero en su mayoría, bueno, hay de varios idiomas, pero en su mayoría provienen todas en inglés porque es como el idioma más usado en el mundo, el idioma, podemos decir que casi como universal. ¿Cuál era el idioma universal en los tiempos de Cristo? El inglés de la época. El griego koiné, perfecto, muy bien. En la época de Cristo, ustedes saben que Cristo hablaba arameo en su día a día, ¿cierto? Que es un tipo de hebreo que es un poquito más secular y que es como más común para el lenguaje del día a día. Y adicionalmente, él viajaba mucho.
porque ustedes ven en el relato de los evangelios que iba hasta Siria, predicaba a varias naciones, ¿cierto? Y el idioma que se hablaba como alternativo, clase mundial, ¿cierto? En la época es el griego koiné, ¿ya? Y me enteré de una curiosidad muy interesante que me la comentó mi esposa. Ella estuvo investigando y me hizo esta siguiente pregunta. ¿Cuál fue la única palabra en griego que Jesús mencionó cuando estaba en la cruz? Y eso ahí me llamó la atención, porque obviamente uno piensa en las palabras de Jesús y obviamente él cuando pidió vinagre lo dijo en arameo. Cuando citó un salmo lo hizo en hebreo, ¿cierto? ¿Qué salmo citó? Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Estaba citando el Salmo 22, ¿cierto? En hebreo. Pero hay una palabra que Jesús mencionó en la cruz, en griego, porque su traducción era compleja y tiene un significado muy amplio y que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, vamos a visualizarnos como si estuviéramos ahí frente al Calvario y necesitamos ir mentalmente hacia allá, hasta esta escena, ¿ya? Así que para eso yo les voy a leer una cita que extraje aquí del libro El deseado de todas las gentes, página 703, que nos va a permitir contextualizar un poco sobre esta escena, la escena de Cristo en la cruz cuando dice consumado es. Dice, cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentido de los sufrimientos físicos y dijo, sed tengo. Uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y, sumergiéndola en un vaso de vinagre, se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habían llenado de temor, pero al disiparse su terror volvieron a temer que Jesús se les escapase todavía. Interpretaron mal sus palabras, Eloi, Eloi, lama sabactani, con amargo desprecio y escarnio dijeron, a Elías llama a este. Rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos. Deja, dijeron, vamos a ver si viene Elías a liberarle. En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén, y aquí la nube densa se había asentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. De repente, la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros, como de trompeta, que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz circulló la luz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Este capítulo es muy gráfico, nos permite prácticamente ir en la mente, ¿cierto?, allí a la cruz del Calvario e imaginar esa escena. Y dentro de las últimas palabras de Cristo, ¿cierto? Vemos ahí que cita el Salmo 22. Algunos lo malinterpretan, dicen que está llamando ahí a Elías que lo venga a salvar. Hasta el día de hoy es malinterpretado, ¿cierto? Gente toma esa cita diciendo, mira, hasta ahí en el último momento Jesús empezaba ahí a dudar o tener ahí temas relacionados con su fe, su comunión con el Padre. Pero Cristo allí tenía la certeza de lo que estaba haciendo. Dice, consumado es, y le entrega su espíritu al Padre. Dentro de todas estas palabras que él está diciendo, la única palabra que dice en griego es tetelestai. Y esta palabra que está acá, en donde la mayoría de los teólogos o estudiosos que analizan esta escritura, dicen que es muy difícil de usar en el arameo, que era el idioma que utilizaba Cristo en su día a día. Y tiene un nivel de interpretación y de impacto
muy amplio. Y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Todos los casos de uso que tiene esta palabra, tetelestai. Su significado en el mundo antiguo era, en primer lugar, cuando alguien tenía una deuda, ¿cierto? Yo vengo a ponerme al día y deuda pagada por un escribano en un pagaré. Ese era como el primer concepto importante que se le daba ahí en el griego a tetelestai. En segundo lugar, misión cumplida. En griego, por un soldado, ¿cierto? Vengo aquí con una orden, ¿cierto? De un superior, la hago, cumplo obedientemente, misión cumplida. Tetelestai. También por un sacerdote, pero nosotros sabemos que la liturgia era en hebreo y utilizaban una palabra equivalente que se llama kalá en hebreo. La vamos a analizar un poquito después. Y por un artesano o un artista, obra terminada. Así como cuando uno ve, terminé esto, me quedó bonito, tetelestai. Esas eran como las dimensiones o los usos que se le daba aquí a este concepto en los tiempos de Jesús, cuando Él lo pronuncia. Y la vamos a ir analizando en estas tres mismas dimensiones para ir viendo qué aprendizajes podemos extraer para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios y para la comprensión de la obra de Cristo en la cruz. Así que vamos primero a la primera perspectiva de esta palabra, consumado es. Deuda pagada. ¿Ya? Para poder ir aquí analizando citas bíblicas, les voy a pedir ayuda. ¿Ya? A ver si me pueden ir dando apoyo con algunos versículos. Hermana, ¿cuál es su nombre? Jimena. Mucho gusto, Jimena. ¿Me podría ayudar buscando el Evangelio de Mateo, capítulo 18? Sí. Ahí le comparto el micrófono para que se escuche en la transmisión, ¿cierto? Muchas gracias, Jimena. Te voy a pedir solamente algunos versículos que te voy a decir a continuación. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten a una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Muchas gracias, Jimena. Los discípulos seguían a Cristo desde una perspectiva muy terrenal, humana y política, hasta que aún no recibían el Espíritu Santo y comprendían el impacto de cuál era la obra de Cristo. Y tenían estos problemas de quién es el mayor, ¿cierto? Algunos tenían allí la duda si es que el reino de Cristo iba a ser acá terrenal, o bien iba a ser, o bien algunos se iba a sentar a su diestra, a su izquierda, y acá ya están empezando a pensar en el reino. ¿Cuál es el reino de los cielos? Y se empieza a describir aquí una de las cualidades que tiene que existir en el reino de los cielos, que es la humildad. La humildad como la de un niño. Y después de la humildad se empieza a describir algo importante también, que es el perdón. Y aquí nos vamos al versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Mas si no te hiere,
toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí Cristo nos está enseñando una metodología de relación interpersonal esencial para poder ser miembros del reino de los cielos, ¿cierto? Que tiene que ver, además de la humildad, con la discreción, con el trato uno a uno, con la resolución y la perspectiva de enfrentarse aquí a los problemas. Y seguimos leyendo en el 19, dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En este contexto, ¿cierto? Ahí de el poder asimilar la humildad, ¿cierto? Entre los discípulos principalmente, nos encontramos aquí con una pregunta capciosa de Pedro, en donde hace una pregunta y sugiere de inmediato una respuesta también, ¿cierto? Y él dice, ¿hasta 7? La tradición de los judíos era usualmente como hasta un tercer perdón es suficiente y ya de ahí no hay manera de recuperar la confianza. Por lo tanto, aquí Pedro lo que está diciendo es, ¿cuánto debo perdonar? Vamos a decir el doble. Y el doble y más 1 más encima ahí de lo que es costumbre. Para que el Señor vea que sí, yo soy humilde y puedo también perdonar ahí a los que me ofenden. Pero aquí el Señor está usando prácticamente una cifra simbólica para explicar de que uno tiene que perdonar. 70 veces 7. Siempre, ¿cierto? Es prácticamente, yo no voy a estar contando si ya llevo la 14, la 15, la 16 y acá lo tengo que seguir perdonando, ¿cierto? Es una figura literaria que usa Cristo también para hacerle entender a Pedro que nosotros como cristianos debemos perdonar. Y de ahí viene un relato en donde se explica el concepto de tetelestai, de la consumación. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Ese concepto de perdonar la deuda es el que está vinculado al griego de consumado es, tetelestai. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis a todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hay un aprendizaje profundo sobre la humildad y el perdón como actitudes esenciales del cristiano y cualidades que nuestro carácter debe forjar para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y lo profundiza aún más. ¿Dónde? En la oración modelo que nosotros utilizamos, el Padre Nuestro. ¿Qué me podría ayudar buscando
Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mi hermano, ¿me podría ayudar usted, Patrick? Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdonanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Fíjense que acá en el centro de esta oración, en el versículo 12, tiene ahí la cualidad que nosotros tenemos como cristianos, que es: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o nuestros ofensores en alguna otra versión. Esa es una cualidad importante de la misericordia y de nuestro carácter como cristianos. Y si vamos a la figura cristocéntrica, a cómo Cristo en la cruz nos representa esta perspectiva, aquí tengo por lo menos 3 versículos que les voy a pedir ayuda. Así que le voy a pedir ayuda a Alejandra. ¿Me podrías ayudar buscando Colosenses 2:14? Hermana Mary Daisy, por favor. Romanos 6:23. Hermana, ¿cuál es su nombre? Cleo, ¿me podría ayudar buscando? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver aquí sobre la figura de Cristo en el concepto de la consumación de una deuda, tetelestai, cuando la deuda ya está pagada. Aquí dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses, aquí. Yo estoy cerca que no consigo. Colosenses. Colosenses 2:14. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo acá está utilizando una analogía muy compleja y política, ¿cierto? De que había un acta de decretos contra nosotros y el Señor, con su sacrificio en la cruz, lo anula. La deuda está pagada. Hermana, por favor, ahí está, le había pedido Romanos, ¿cierto? 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Muchas gracias,
hermana Meridicia. Allí podemos ver de este versículo, que aquí también Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, y dice que el castigo de la deuda que nosotros teníamos, que ahí leyó Alejandro en Colosenses, ese castigo era la muerte. Y nosotros no estábamos en condiciones de pagar esa deuda. No la podíamos pagar ni siquiera por partes, ni con créditos, ni con buenas obras, sino que solamente la podía condonar Cristo en la consumación de la cruz. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchas gracias. Aquí en este versículo, que también escribe Pablo, nos encontramos con que describe cómo Jesús paga. Cuando dice consumado es, no era solamente decir, me estoy muriendo, se me está yendo la vida, sino que lo que quería decir es, la deuda del pecado de mi pueblo ha sido pagada en totalidad. No queda nada pendiente. La justicia de Dios fue satisfecha en Cristo. Cristo es suficiente. Y esa es una de las dimensiones y perspectivas que podemos encontrar del concepto consumado es. Vamos a la segunda. Obra cumplida. ¿Ya? Yo les expliqué que tetelestai era usado también en el mundo ahí de todos aquellos que hablaban griego koiné, sobre todo soldados, ¿cierto?, que iban a una misión, cumplían, obedecían, pero también lo podemos encontrar en el contexto de la obra que hacían los sacerdotes. Obviamente ellos no hablaban en griego, la liturgia allí era en hebreo y utilizaban una palabra equivalente que se llama kalá, la vamos a ir explicando. Pero para tener el contexto, vamos a el libro de Levítico. Levítico capítulo 1. Luego de que en Éxodo se describe toda la construcción del tabernáculo, ¿cierto?, el santuario con su lugar santo y lugar santísimo, Levítico empieza a describir la liturgia y la operación dentro del santuario y del tabernáculo, partiendo por los holocaustos. Y para eso vamos a leer versículo 1 y 2, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Y el versículo 9 dice, y lavarás con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Esa consumación de la ofrenda en el holocausto utiliza un concepto del hebreo que viene de kalá, que es como un equivalente a consumación, a cumplimiento. Y yo anoté aquí. De acuerdo a lo que estuve investigando en la literatura, se describe que esta era una palabra con la que los sacerdotes, en su equivalente en hebreo, usaban cuando examinaban el animal que iba a ser sacrificado y declaraban que era perfecto y apto para la ofrenda. ¿Y dónde podemos encontrar también este mismo concepto del consumado es en la ofrenda y el sacrificio? En el primer libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 18. Versículo 38. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esa consumación del sacrificio que fue realizada por Jehová, pero a pedido y por oración de Elías, ¿cierto?, es el mismo concepto de kalá que utiliza allí Cristo con su palabra de consumado es.
Y fíjense aquí en este contexto de guerra, de conflicto entre bien y el mal, ¿cierto? Los sacerdotes de Baal, aquí en este contexto histórico, ¿cierto? Tenemos a los sacerdotes de Baal que querían allí hacer proselitismo y llevar allí a todos a adorar a Baal, al pueblo de Israel, pero por otro lado, Elías, que hace el llamado al pueblo de que decidan, ¿cierto? De que no pueden estar yendo ahí al culto a Baal y después hacerse creer que son del pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Y luego allí desafía a los sacerdotes de Baal a que hagan sacrificios, ¿cierto? Y pasan las horas, ¿cierto? Pasa todo el día prácticamente y 40 sacerdotes de Baal no pudieron ahí hacer que se consumiera el sacrificio que habían preparado. Sin embargo, la oración del profeta Elías a nuestro único Dios verdadero hace que se consuma el holocausto, el sacrificio, la ofrenda, símbolo de Cristo. Vamos a verlo en la obra cumplida de Cristo. Para eso les voy a pedir ayuda. En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento. Le voy a pedir ayuda a hermano Jan, ¿te llamas? ¿Jan? Sí. ¿Me podrías ayudar con Hebreos capítulo 10, versículo 12? Sí. Y después Cristian, con Hebreos 9, del 11 al 12. Gracias. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que descubrimos aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12? De que todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran temporales y representativos. Jesús es nuestro Cordero, como se describe aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Y el capítulo 9, versículos 11 y 12, por favor, Cristian. Te paso el micrófono. Sí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por sangre, por propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Muchas gracias, Cristian. Por lo tanto, acá podemos ver también en la figura de Cristo que su obra de morir sacrificado en la cruz es una obra perfecta e irrepetible. Con su sacrificio, Él puso fin a la necesidad de cualquier otro sacrificio. No necesitamos tampoco añadir ayunos, penitencias, dolor, porque Cristo realizó su obra perfecta y suficiente para la salvación de nuestros pecados, ¿cierto? Y finalmente la tercera perspectiva, que vamos a profundizar un poco más, que es la que a mí me gusta. La obra maestra terminada. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido la posibilidad de pintar o hacer algo, arte? Ya, perfecto, muy bien. ¿Nunca alguien le ha dado la curiosidad de qué tal le quedaría una pintura al óleo o quizás carpintería o quizás un mueblecito, una cajita? A mí me gusta mucho la carpintería, ¿ya? Mi esposa sacrificó la mitad de nuestra terraza para que yo tenga mis herramientas. Entonces yo tengo ahí un mueblecito con mis lijadoras, mis sierras eléctricas, con mis taladros, todo lo que tiene que ver con lo que yo hago ahí en mi carpintería, lo tengo ahí tomado en la terracita de nuestra casa. Y cuando uno termina algo,
ya está armado y quizás le aplicamos el barniz o le aplicamos los toques finales y uno lo mira, da una sensación de Tetelestai, la palabra que usa Cristo en la cruz. Consumado es. Significa la obra maestra ya está terminada. Y ese es uno de los casos que podemos encontrar aquí muy importante del uso que se le da a esta palabra. Para eso vamos a un poco de contexto, ir al libro de Éxodo, capítulo 39. Éxodo 39, versículo 32. Dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Prácticamente la mitad del libro de Éxodo, o bueno, en realidad desde el capítulo 25 hasta el 39, nos describe la construcción del tabernáculo, ¿ya? No los vamos a leer completo, pero es una buena tarea, que lean desde el Éxodo 25 hasta el 39. ¿Cómo comienza el Éxodo 25? Jehová le dice a Moisés: ¿sabes qué? Quiero estar con ustedes. Quiero manifestarme en medio de ustedes, en el pueblo, allí donde están las tiendas, la carpa, en medio, allí quiero estar. ¿Y sabes cómo voy a estar allí? Y le da una visión. Moisés ve en visión un lugar que ya existe. Juan también lo ve en el Apocalipsis. Ese es el tabernáculo de los cielos, en la dimensión espiritual donde está el trono de Dios. Juan en el Apocalipsis tuvo el privilegio de verlo en visión. Moisés también, y lo vio en detalle. Por eso en el capítulo 25 de Éxodo dice: hazlo tal cual como te lo estoy mostrando en este modelo, en este diseño, ¿cierto? Y allí el propósito de Jehová era manifestarse en medio del pueblo, en las tiendas. Y tenía ciertas cualidades: dimensiones, anchura, longitud, altura, materiales, pilares, divisiones, utensilios. Todo eso está descrito desde el capítulo 25 hasta el 39 en el libro de Éxodo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Perfecto. Moisés va con su misión y se da cuenta que tiene un par de palitos de acacia y un par de pertenencias que trajo de Egipto y nada más. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Llama al pueblo, los invita a participar con ofrenda, con talento, con servicio, a disposición de la construcción de este tabernáculo. Y empiezan a recabar oro, todo el oro y los metales preciosos que trajeron de Egipto, ¿cierto? Madera. ¿Qué tan fácil es encontrar madera en el desierto? Difícil. Así que ese era tan preciado como el oro, la madera. Madera de acacia. Telas, pieles, azul, un montón de materiales que se va describiendo para la construcción de este bello tabernáculo. ¿Cómo le fue a Moisés? Excelente, porque fue tanto lo que recaudó, que sus maestros que estaban allí como preparando los planos y las indicaciones para ponerse a construir, dijeron: tenemos más de lo que necesitamos, suficiente, por favor, empiecen a avisar de que no traigan tanta donación, tanta ofrenda, porque ya tenemos, gracias a Dios, todo lo que necesitamos. Y se ponen a construir esta hermosa tienda, que es el centro del pueblo de Israel donde está instalado. Es como la plaza de armas, la plaza central, y de ahí están las distribuciones de las tribus. Tal tribu hacia arriba, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, tal como está en el libro de Números. Ahí se describe la posición que tienen las tiendas, todas alrededor de el tabernáculo. Y el tabernáculo lo vemos ahí bien bonito, ¿se dan cuenta? Tiene aquí este patio que se llama atrio, y ahí tenemos un altar de sacrificio. Allí se alcanza a ver
una fuente de agua y hacia adentro está tapado y cubierto por estas pieles. Pero si hacemos un zoom, ¿cierto? Y vemos hacia adentro desde arriba, una perspectiva superior, podemos encontrar que aquí escondido está el arca del pacto en un lugar denominado como el lugar santísimo, que representa el trono de Dios. ¿Y cómo está hecho? Cajita de madera de acacia, recubierta en oro, con argollas, ¿cierto? Y varas para que los levitas pudieran transportarla. Arriba querubines y adentro que tenía las tablas de la ley, maná y la vara de Aarón que reverdeció, ¿cierto? Un poquito más acá encontramos el altar del incienso. Un altar, un poco más bastante más chico que el que está afuera, que el que está afuera de bronce. El que está acá es de oro y se usaba para quemar un incienso muy particular. No cualquiera que uno compre ahí en la feria que nosotros vemos en la calle, era un incienso diseñado en proporciones muy exclusivas, como se describe en el libro de Éxodo en los siguientes capítulos, ¿cierto? ¿Y qué representa ese incienso? Las oraciones de los santos, como dice Apocalipsis capítulo 3, ¿cierto? Entonces, podemos ver allí que tenemos la representación de las oraciones que llegan hasta el trono de Dios, ¿cierto? Y aquí tenemos también el candelabro, ¿cierto? Tenemos la mesa de la proposición, en donde aquí habían 12 panes, número 12 en la numerología bíblica que representa pacto, ¿cierto? Y acá tenemos el candelabro con el aceite que representa el Espíritu Santo. Pero además de tener trono, de tener oración, de tener pacto, de tener Espíritu Santo, todos estos símbolos que están acá son cristocéntricos, a la vez representan a Cristo. Tenemos acá Cristo, Cristo, Cristo y Cristo en prácticamente todo el tabernáculo. Acá afuera, la fuente de la purificación, la fuente de agua, donde se lavaban ahí los sacerdotes antes de realizar el oficio. Y el altar de bronce, donde se realizaba el sacrificio del cordero. El continuo sacrificio. Y el altar tenía ciertas características, como por ejemplo, en cada esquinita tenía un cuerno de bronce que era asperjado con la sangre del cordero. Cuernos apuntando a todos los puntos cardinales, recordándonos que el sacrificio de Cristo está pensado para toda la humanidad. Tremenda cantidad de implementos que están adentro. Yo me imagino ahí a la cantidad de artesanos fundiendo oro, tallando la madera, lijando, cubriendo con ahí los tallados de oro y las pieles y las maderas, una tremenda cantidad de dones y talentos que la gente desarrolló para el Señor. ¿Y qué dice el capítulo 39? Versículo 32 de Éxodo, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo. ¿Qué palabra utiliza acá? Vamos a nuestro diccionario Strong de hebreo. Dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo. Ese acabado, el y terminó, viene de kalá. Si se dan cuenta, aquí es la palabra en hebreo 3615. 3615, si la vemos en el diccionario, para poder comprenderlo un poco más, de kalá nos habla de acabar, cesar, completar, concluir, consumar, consumir, cumplir. Era en hebreo la palabra más equivalente a tetelestai. Y nos habla de que Jesús, cuando dice consumado es en la cruz, está hablando de, está cumpliendo, tal como ya terminé de construir el tabernáculo y terminé de hacer cada una de estas mesitas, cada uno de estos candelabros, cada uno de estos implementos, muy bonitos. Y yo me imagino ahí al artesano, si lo ven ahí atrás en la foto, está como con una mesita de madera, martillando la lámina de oro, ¿cierto? Armando allí como todo el implemento o su aporte que tiene que realizar ahí a la construcción del tabernáculo, y después lo mira y dice, qué bonito está quedando, qué bonito está quedando. Estamos cumpliendo con el modelo, con el diseño que recibió Moisés. Diseño detalladísimo. Todas las dimensiones, todos los materiales, todas las longitudes fueron ahí reveladas por Jehová a Moisés. Porque estaba representando
al tabernáculo del reino de los cielos. Y estaba allí preparando su espacio para que Él se manifestara. Como columna de fuego, como nube, allí se manifestaba en medio de todo el pueblo de Israel. Y esa palabra de Calá la podemos encontrar también aplicada a nuestro Señor Creador. Génesis capítulo 1, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un tremendo versículo, Génesis capítulo 1. Y se presenta a Dios con uno de sus títulos, Elohim, ¿cierto? Y en el versículo 2 se muestra también la presencia de el Espíritu Santo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Elohim, del hebreo, que se utiliza para en el principio creó Dios, ¿cierto? No es el nombre de Dios, es un título de un Dios poderoso, es comandante de los ejércitos, ustedes saben que el nombre de Dios no se revela hasta que Él mismo personalmente se lo revela a Moisés en Éxodo, ¿cierto? Dice, ¿y cuál es mi nombre? Yo soy el que soy, me envió a vosotros, ¿cierto? Ahí recién aparece su nombre. Por lo tanto, acá cuando habla de Dios, está hablando de un título que Él recibe acá cuando está en la creación. Pero nosotros podemos encontrar y una de las características que tiene Elohim del hebreo es que tiene una aplicación de pluralidad, tal como aparece en el versículo más adelante, 26, dice, dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cierto? Lo dice en plural. Y eso nos permite comprender mucho también de la naturaleza de Dios. ¿Quién más está aquí, en este momento, creando? Lo podemos encontrar en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquí Juan está hablando de Cristo, ¿cierto? Lo sabemos. Está hablando de Jesús. ¿Y qué es lo que dice Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo. Verbo está tomando acá logos del griego koiné, hablando de el poder creador de la palabra que tiene Dios. Porque Dios, ¿qué dijo? Hágase la luz. Y fue la luz, ¿cierto? Sepárense las aguas. Descubra el agua a la tierra. Lo hace con su palabra, ¿cierto? Y lo hace allí con el logos. Dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando acá? De Cristo. Presente en el principio, en la creación del cielo y la tierra. Nos habla también, ¿cierto?, de la preexistencia de Cristo y su naturaleza como Dios, ¿cierto? Y en el libro de Hebreos también lo encontramos. Encontramos ahí que se nos describe a Cristo en la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, la revelación a Moisés, ¿cierto?, como profeta, después podemos ir viendo como prácticamente todo el Antiguo Testamento manifestándose por medio de profetas, pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Cristo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién está en la creación? Génesis capítulo 1, Cristo Jesús. Vamos ahora de vuelta a Génesis 1, capítulo 1, y dice, versículo 3, sea la luz, y fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena. La contemplación del artesano, el que hizo como la mesita de madera de acacia, recubierta con oro, ahí está Cristo Jesús. Viendo la luz
es buena. Las aguas que estoy separando, buena. La tierra que se descubre con vegetación, buena. Los astros, ¿cierto? El sol, la luna, las estrellas, contemplo, bueno, ¿cierto? Los peces en el mar, las aves en el cielo, quinto día de la creación, bueno. Sexto día de la creación, animales, bueno. Pero al final hay algo que no lo hizo con su poder creador de la palabra, el Logos. Con las manitos empezó a modelar allí al ser humano, a su imagen. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, por lo tanto, de ver y manifestarse aquí de manera terrenal a Dios, ¿cómo va a ser? Con dos ojos, una nariz, una boca, extremidades, una cabeza. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Y le exhala el aliento de vida y le da la vida. Hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Y cómo fue todo lo que Dios creó? Lo ve y dice, ¿qué es bueno? Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Creando y creando, día 1, día 2, día 3. Estamos con mi esposa dándole estudios a un niño, a un jovencito que está asistiendo a nuestra iglesia, y justo estudiamos sobre esto, porque él tenía como sus conflictos de ciencia, de religión, de lo empíricamente demostrable, de la creencia y la fe cristiana. Entonces empezamos a hablar, ¿y qué será de que estos días representan miles de millones de años de evolución? El tiempo es relativo, ¿cierto? Ahí la masa gravitacional afecta en el transcurso del tiempo-espacio. Empezamos a hablar ahí de ciencia desde su perspectiva, ¿cierto? Y yo le dije, mira, Jesús, cuando habla de la creación, la cita y usa como referencia a días literales, en primer lugar. Eso es número 1. Por lo tanto, nuestra interpretación y postura bíblica es que en la creación son días literales. Y segundo, si nosotros creemos en un Dios todopoderoso que es capaz de todo, no lo vamos a limitar a que Él deje las cosas funcionando y que pasen los miles y millones de años de evolución. Tiene sus herramientas. Es como difícil de comprenderlo a nuestra perspectiva. Pero lo que sabemos es que estuvo allí 6 días trabajando y dijo, séptimo día, voy a disfrutar esto, tan bonito. Todo lo que iba haciendo cada día, él iba viendo que era bueno. Y dijo, voy a, además, separar este espacio de tiempo. Porque ¿qué dice? Que separó este día. Dijo, lo santificó. Santificar significa desde la perspectiva bíblica apartarlo y dedicarlo para Dios. Por lo tanto, el séptimo día, que nosotros sabemos que es el Shabbat, el sábado, ¿cierto? Es un día especial, apartado y separado para Dios. Amén. Y disfrutó de lo que creó. ¿Qué dice el versículo 2? Y fueron pues acabados los cielos y la tierra. Acabados, hechos, Calá, 36:15. Calá, completar, concluir, consumar, consumir, cumplir. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo en la cruz, la figura de Cristo en la cruz es consumado es. Mi obra maestra, mi obra de arte, mi máxima creación, ya está lista. Aquí, en este momento, que estoy entregando mi espíritu. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 34. Le voy a pedir ayuda a... por aquí. ¿Cuál es su nombre, hermano? Claudia. Juan
4:34. Y de ahí le voy a pedir ayuda a usted, hermana. ¿Cuál es su nombre? Vivian. Juan 6, 39, 40. ¿Margarita? Sí. Juan 17:4. ¿Cuál es su nombre? Judith. Efesios 2, 8 y 9. Y me van ahí ayudando con el micrófono hacia al compañero. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Muchas gracias. Juan 4:34. Jesús vino con una misión: hacer la voluntad del Padre. Juan 6, 39, 40, ¿qué dice? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La misión de Jesús al venir acá a consumar su sacrificio es que todos nosotros podamos recuperar nuestra vida eterna y estar junto a nuestro Creador, ¿cierto? Muchas gracias, David. ¿Podemos, Margarita? Sí. 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Muchas gracias. Jesús es el cumplimiento. En la cruz Él cumplió cada profecía, cada tipo, cada sombra del Antiguo Testamento que apuntaba hacia Él. Su muerte y resurrección son la obra maestra de la redención divina. Y Efesios 2, capítulo 8 y 9, por favor. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Muchas gracias. El plan de Dios para salvar a la humanidad no falló, no se detuvo, no quedó a medias, fue completado perfectamente. Por lo tanto, cuando Jesús dice consumado es, muchas gracias, y entregó su espíritu, tiene una aplicación tan grande, tan gigante, estar pagando la deuda de nosotros como seres humanos, estar cumpliendo con su misión como ofrenda, como sacrificio, como holocausto. Y está terminando el proceso creativo, volviendo a restaurar lo que en su esencia diseñó desde Génesis capítulo 1, la vida eterna. Nos fuimos creados para tener nuestro ciclo de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Volvemos a el propósito, al diseño original que tiene Dios con nosotros. Volver a recuperar la vida eterna. ¿Cómo impacta este concepto de consumado es en nuestra vida? Una esperanza. Es una esperanza. Podríamos reflexionar un poco en el salmo que citó Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Vamos al Salmo 22. Bueno, este hermoso salmo, nosotros entendemos que los salmos son cantos escritos por David, Asaf y su conjunto de poetas y músicos. Además eran proféticos. Jesús cita a David como profeta en Mateo capítulo 13. En Hechos capítulo 12 cita a David como profeta. Y en el capítulo 22 podemos ver este hermoso salmo que nos describe este momento. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Las mismas palabras que dice Jesús aquí en la cruz. Dios clamó, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras, de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acertado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, como mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar, y me he puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, hordaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entendemos ya que en este momento en que Él está consumando su sacrificio, es nuestra fe. Es el clímax o la representación, el cumplimiento de toda nuestra esperanza en la fe. El Señor no necesita ayuda para completar su obra. Solo necesita nuestra fe y nuestra adoración. Vayamos de este lugar sabiendo que la deuda que nos condenaba ha sido pagada por completo. Acerquémonos con confianza al Padre, porque Jesús es el sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto, el dador de la vida eterna, y quien nos prometió que volverá a buscar.